Centroamérica y República Dominicana conformamos el sistema de la integración centroamericana SICA. La pandemia, el cambio climático y otros males han demostrado que no conocen fronteras y por lo tanto las soluciones tampoco deben hacerlo. Para nosotros, la integración no es un lujo, es una necesidad inminente para tener mayores posibilidades de desarrollo. De hecho, con todos los desafíos que tengamos que enfrentar, somos el proceso de integración más exitoso del mundo en desarrollo y queremos que la gente lo comprenda mejor y se entere mucho más de los beneficios que la integración ya brinda a su vida. En SICA al aire conoceremos de primera mano muchos de estos avances y retos. Hoy el invitado especial es el presidente Carlos Alvarado, uno de los líderes más jóvenes de América Latina, quien ha enfrentado con valentía situaciones muy complejas en su país. Costa Rica ejerce actualmente la presidencia pro tempore del SICA, por lo tanto, será un gusto poder escuchar sus propuestas y visión para la región. Somos 8 países construyendo una región de oportunidades en la que nadie se quede atrás. Solamente juntos saldremos adelante y nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Por encima de nuestras diferencias, somos Centroamérica. Muy buenas noches, Centroamérica. Bienvenidos a una edición más de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Y así es, con esa introducción que nos hizo el presidente Cerezo, el secretario general del SICA, damos inicio con un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo esta noche, el presidente de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado, quien no solo es presidente de uno de los estados miembros del SICA y ahora mismo está en representación de lo que llamamos la presidencia pro tempore, que ejercen los estados miembros, se va rotando cada 6 meses y Costa Rica la ejerce de enero a junio de este año, en un año muy particular del bicentenario de la independencia, de los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas y también de los 30 años del propio sistema de la integración centroamericana. Presidente, muy buenas noches, bienvenido a esta edición de SICA al aire. Muy buenas noches, Olinda, es un placer poder compartir con vos y con todas las personas, los hermanos centroamericanos y las hermanas centroamericanas que nos ven en esta transmisión, un verdadero gusto. Muchas gracias, presidente. Y es que en realidad muchos seguramente hemos visto las intervenciones del presidente, sabemos que es presidente de Costa Rica, pero en realidad tiene tras de sí, en su vida, pues una historia de mucho servicio a su país, de servicio como ministro, de servicio en temas de trabajo, como ministro, en muchísimos temas estratégicos y ahora tiene el privilegio de servir a su país como presidente, además como un presidente de los más jóvenes, diría yo, no de Centroamérica, sino de América Latina, como lo es más del 35% de la población en Centroamérica. Así que es un privilegio, presidente, sobre todo ahora que ustedes, Costa Rica, está ejerciendo la presidencia pro tempore del SICA en este semestre. En efecto, y es un trabajo que queremos llevar adelante con toda responsabilidad. Hemos propuesto una agenda durante nuestra presidencia para los demás países y también nosotros en un contexto muy particular. Estamos viviendo el contexto de la pandemia, de una recuperación económica que es necesarísima, en un proceso de vacunación que tenemos que acelerar en toda la región y además afrontar otros problemas como lo es el cambio climático, como lo son los problemas típicos que ya acarrea nuestra región centroamericana, y creo también que se abre un nuevo momento para la región, sobre todo con su relación, en este caso con los Estados Unidos, a partir del cambio de la administración actualmente del presidente Biden, que ha anunciado una política específica para Centroamérica, y creo que eso renueva una esperanza de trabajo conjunto entre nosotros, pero también con la administración de los Estados Unidos, procurando, ojalá sí, llevar bienestar a todos los pueblos centroamericanos, a República Dominicana. Entonces, veo margen para hacer cosas positivas, cosas buenas para nuestros pueblos.
Mire, presidente, un contexto pues muy desafiante, muy complejo también e único también en la historia. Y yo quiero iniciar con usted preguntándole, quizás sea algo muy básico, pero creo que muchos de los que nos están viendo también se lo han preguntado en alguna oportunidad. Y es, ¿qué entendemos por Centroamérica? ¿Cómo concebimos el proceso de integración centroamericana? ¿Cómo lo concibe usted, presidente? Yo lo concibo primero como una unidad geográfica, histórica, común. Somos pueblos hermanos que hemos heredado tradiciones similares, llamémoslo desde la propia conquista, la colonia, la unión de nuestros pueblos originarios, nuestras creencias, la lengua, las propias migraciones que han llegado a nuestra región. Entonces tenemos un basamento común, que es lo que nos hermana. Nos hermana como Centroamérica un poco más de lo que, por ejemplo, nos hermanaría con el resto de América Latina. Si bien en América Latina también somos pueblos hermanos, en Centroamérica estamos, digámoslo así, más cerca, más unidos. Geográficamente, obviamente, pero también en costumbres, en valores, en visiones. Creo que eso es viendo hacia lo que ha sido nuestra historia, pero también tenemos que ver hacia el futuro, el presente y el futuro. Y tenemos retos muy similares. Tenemos el reto, por ejemplo, de combatir la pobreza. Tenemos el reto también de fortalecer nuestras instituciones como países. Tenemos el reto, que es uno que nos afecta mucho, que tiene que ver con los temas de los climas extremos. Centroamérica, como región, se ve afectada por fenómenos como los que hemos conocido de la Niña y el Niño, es decir, periodos de sequía seguidos de periodos de mucha lluvia, pasamos de sequías más bien a inundaciones, o afectaciones como con los huracanes que vivimos el año pasado. Estamos en una zona que tiene una afectación directa. Esto nos trae problemáticas similares a las cuales tenemos que adaptarnos, relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático, con el sector agropecuario. Nos une también la necesidad de impulsar nuestro sector educativo, de que el talento humano centroamericano sea un talento humano del mejor en el mundo para el bienestar de los propios pueblos, la buena vida, pero también para nuestra competitividad como región. Como región somos más cuando estamos unidos, como bloque pesamos más cuando estamos unidos. Hay que ver que cada uno de nuestros países no tiene el peso relativo en el concierto de las naciones, a diferencia de que cuando estamos unidos tenemos una voz más grande. Eso que entiendo yo como Centroamérica, como nuestra casa común, como nuestra hermandad común y como nuestro proyecto común. Un proyecto que ha sido innovador en tiempos. Centroamérica fue la primera región del mundo que inició un proceso de mercado común centroamericano, casi que paralelo con Europa en aquel tiempo. Y si tenemos ese legado, no veo por qué, así como los europeos hoy se ven como un bloque, trabajan como un bloque en muchas cosas, en los foros internacionales, nosotros también tenemos esa posibilidad de acercarnos más, pero sobre todo con un objetivo, que es el bienestar de todos nuestros pueblos. Hemos iniciado la Veda Regional de la Langosta del Caribe, vigente del 1 de marzo al 30 de junio de 2021. Presidente, y en este contexto que usted menciona, que todos sabemos que aún estamos atravesando la pandemia, pero usted mencionaba el tema de cambio climático. Yo no sé si la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, está consciente, pero Centroamérica en el 1% del territorio alberga el 12% de la biodiversidad. Pero también, como usted decía, es una de las regiones más vulnerables. Y en todo este contexto, uno de los pilares de trabajo del SICA es gestión integral de riesgo y cambio climático. Y hemos escuchado muchísimo del trabajo que está haciendo Costa Rica en torno a la descarbonización. ¿De qué va esto? ¿Qué significa? ¿Qué representa para el desarrollo de Costa Rica? ¿Y cómo podríamos pensar en extrapolar una estrategia de esta naturaleza hacia el resto de la región centroamericana en el marco del proceso de integración? Bueno, el cambio climático es una realidad y es más bien una crisis climática que se ha provocado por el calentamiento del planeta, por las emisiones
que genera sobre todo el dióxido de carbono, sobre todo con la quema de combustibles fósiles, la gasolina, el búnker, todo eso genera emisiones que produce el efecto invernadero que calienta el planeta. Eso tiene muchas consecuencias, pero Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático. Eso tenemos que apropiarlo y saberlo los centroamericanos. Somos una de las regiones del mundo, como decías, con de las mayores riquezas del acopio de la biodiversidad del planeta, de las especies, pero también una de las que más está en riesgo. Recientemente leía un artículo de científicos que señalan que los huracanes están siendo más intensos como algo asociado al cambio climático. Y eso lo estamos viendo en el impacto en nuestra agricultura. Vemos cómo, sea por sequías, sea por inundación, perdemos muchas de nuestras cosechas. Eso afecta a nuestros agricultores, empuja a muchas de nuestras familias a buscar oportunidades. Los bancos ven muy riesgoso prestarle a nuestros agricultores porque es una actividad cada vez más de riesgo. Eso afecta toda la dinámica de nuestras sociedades. Costa Rica ha decidido como una política ya no solo de gobierno, sino de Estado, impulsar los procesos de descarbonización. Descarbonizar Costa Rica es decirle adiós a la dependencia de los combustibles fósiles y hola a la Costa Rica verde y próspera que soñamos. El cambio ya empezó y queremos que seas parte. Descarbonicemos Costa Rica, Gobierno del Bicentenario. La descarbonización de la economía no es un capricho, no es una moda, es una necesidad. La descarbonización no solo busca combatir el cambio climático, pero también es una gran oportunidad de hacer las cosas bien. Tenemos un plan de descarbonización que lo que busca es, al 2050, seamos un país carbono cero, es decir, que no emitimos CO2. Y eso es la eliminación de los combustibles fósiles en todas las actividades, es decir, desde el transporte, la industria, tener una agricultura sostenible y adaptada, en fin, 10 pilares que tienen que ver con esto. También el manejo de la basura, que es otro de los que generan emisiones. Alguien podría decir, ¿por qué Costa Rica o por qué Centroamérica tiene que involucrarse en estos temas si su territorio y sus emisiones no se comparan en dimensión o en problema con la de los países grandes? Bueno, casualmente tenemos que involucrarnos, uno, porque somos una de las regiones que se ve más afectada y tenemos que llevar atención al tema. Dos, porque nuestros ecosistemas y nuestra forma de vida son únicas y el cambio climático las está poniendo en riesgo. Tenemos que trabajar en la adaptación, tenemos que alzar la voz en el mundo y tenemos que protegernos como región. Y tres, es lo que yo llamo el fenómeno, o lo que muchos llaman el fenómeno del colibrí. Si bien nosotros somos parte del mundo entero y somos un pequeño colibrí, nosotros tenemos nuestra parte en apagar este incendio. Y aunque nosotros gota a gota estemos empujando a apagar este incendio global, tenemos que liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo y proteger lo que es nuestro. Entonces creo que Centroamérica tiene un gran rol que jugar y juntas y juntos podemos alzar todavía con más fuerza esa voz que es necesaria para nuestra gente, sobre todo para la gente más pobre. Los impactos del cambio climático afectan más a las mujeres y a las personas de menores recursos. Suscríbete a nuestro canal de Telegram, SICA News, Centroamérica y República Dominicana. Con un solo clic podrás estar al día de los principales avances en el desarrollo de la región. Claro que sí, presidente. Y como usted decía, porque algunos podrán decir, bueno, pero esto es demasiado avanzado. ¿Será que Centroamérica puede descarbonizar su economía? Tenemos problemas
pues tan estructurales y tan serios, inseguridad alimentaria y nutricional. Habrá gente allá afuera que está diciendo, bueno, pero eso es algo inalcanzable para Centroamérica, es algo que no podemos ni siquiera proponernos en este momento. Yo creo al contrario que es una hoja de ruta que le da oportunidades a miles de personas y a millones de personas, y algo que tenemos que hacer. Cuando vemos, por ejemplo, los problemas del agua, muchas veces asociados con la deforestación, y sin agua no hay desarrollo, y dichosamente nuestra región es una región bendecida por el agua, pero también donde tenemos escasez en muchas de nuestras comunidades. O cuando pensamos en la contaminación del aire, que genera tantas enfermedades respiratorias y que hospitaliza a tantas personas, incluso es una de las causas de muerte para adultos mayores o para menores de edad. Cuando pensamos en eso, o cuando pensamos en los empleos del futuro, y no estoy hablando solamente de los tecnológicos, estoy hablando de aquellas soluciones basadas en la naturaleza, hay grandes oportunidades para una región como Centroamérica. En nuestro caso, en Costa Rica, hicimos un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo para cuantificar económicamente el plan de descarbonización. Para responder esta pregunta, ¿esto es una quijotada, es una quimera o esto es algo que no solo es bueno para el ambiente, sino es bueno para las personas y para la economía? Y el resultado de este estudio del BID arrojó que implementar la descarbonización en este periodo de tiempo, al 2050, traería beneficios económicos de aproximadamente 41.000 millones de dólares en su implementación. Y eso tiene que ver con nuevas economías que emergen y con reducción de costos en tiempos de transporte, reducción de costos en enfermedades, en fin, una serie de beneficios. Entonces, creo que tenemos que vernos como región con el potencial de estar a la cabeza, y así sé que lo han entendido muchos de los líderes centroamericanos que nos hemos sumado a trabajar no solo en temas de agricultura sostenible, no solo temas de protección forestal, sino también temas de protección de los océanos, por ejemplo. Presidente, algunos en este tema dicen que le ponemos demasiado énfasis al tema de combustibles y dejamos de lado totalmente la ganadería, por ejemplo, que tiene un impacto también muy importante. ¿Será cierto que lo estamos viendo así y estamos desviando la mirada hacia un sector que sí produce muchas emisiones y dejando por fuera a uno de los que más contamina? Creo que hay que ver todos los pilares y en efecto la ganadería es uno de los sectores donde también hay que poner la atención por las emisiones, particularmente de metano. Casualmente, uno de los trabajos que nosotros estamos desarrollando es lo que se llama la facilidad ganadería, es decir, son los procesos nacionales de adaptación, mitigación en prácticas de la ganadería. Ya hay facilidades NAMA que son técnicas sostenibles, por ejemplo, en el caso del café, que ya Costa Rica arrojó una en el año 2015. Pero esto tiene muchas ventajas. Una, se reducen las emisiones, pero otra muy importante, porque alguien puede decir, bueno, pero eso el ganadero nos puede decir, ¿y eso a mí en qué me ayuda? ¿Qué me sirve? Claro. Bueno, sirve en que esa carne, por ejemplo, colocada en mercados internacionales, al tener esa garantía, puede cotizar a muchos mejores precios que una carne que no tenga ese sello. En mercados como los Estados Unidos, tanto la costa este, oeste o en Europa, esos productos pueden ser muy cotizados, sobre todo si tienen una garantía de que mitigan los efectos del cambio climático. Similar pasa con los temas de la basura. La basura también es uno de los principales emisores en temas de cambio climático. También por salud pública es deseable que el tratamiento que le damos a los residuos, porque ya no se habla de basura incluso, se habla de manejo de residuos. Nosotros en nuestros países todavía muchos de lo que consideramos basura, lo que estamos haciendo es tomando materia prima, que puede ser muy valiosa,
y escondiéndola debajo de una montaña, cuando lo que tenemos que hacer son nuevos procesos, reciclaje, reutilización, algunas energías que sean sostenibles y limpias, en fin, hay el compostaje orgánico para devolver a la tierra y gastar menos en fertilizantes, otra vez una economía circular que nos da más beneficios. En la medida que tengamos productos más baratos para fertilizar, en vez de tener que ir al mercado a comprarlos más caros y afuera del país, ahí hay otro beneficio para nuestro sector productivo. En fin, hay muchas industrias también que pueden producir con energías limpias y vender su producto como algo que es sostenible. Y eso es lo que va a estar buscando el mercado de esta y la futura generación. Los principales consumidores, que son los consumidores de mayor conciencia, van a revisar las etiquetas y ver qué tanto esos productos están mitigando los efectos de la crisis climática. Ingresa a www.sica.int y podrás conocer las ediciones anteriores del programa SICA al aire. Presidente, básicamente estamos hablando de un cambio de mentalidad. Estamos en un punto de inflexión como humanidad a raíz de la pandemia, por todo lo que ha significado, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero básicamente de un cambio de chip en cómo hemos concebido el desarrollo de nuestros países. Y yo ahí le pregunto, ¿cómo podemos propiciar una mayor cooperación entre los Estados miembros del SICA para profundizar y aprovechar muchísimo más este proceso de integración que, como decía al inicio, pues con sus luces y sombras, es el proceso de integración más exitoso del mundo en desarrollo? Bueno, creo que Centroamérica necesita ir a elementos concretos. Pongo ejemplo reciente, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, durante la pandemia, por ejemplo, ha servido como una herramienta común de cooperación a los países para financiar o para donar, en otros casos, pruebas, equipos de prueba, o para financiar temas de emergencia de los países, y lo hizo igual en materia de las situaciones con los huracanes ETA y IOTA. Entonces vemos cómo la integración de un banco que se apalanca y se financia por los socios del SICA más otros socios, trae beneficios concretos a la región. Eso es producto de la integración. Ahí tenemos un ejemplo que es muy fuerte, aunque no los centroamericanos no necesariamente asociamos BCE como SICA o como región. Ahí hay un ejemplo muy concreto. Creo que la pandemia también nos hizo entender, cuando tuvimos que todos los países tener medidas restrictivas en la frontera para el trasiego de mercancías y otras, nos dimos una vez cuenta cómo estamos interconectados, de qué manera tan sensible nuestros comercios y nuestros mercados. Eso nos tiene que hacer avanzar, y en eso Costa Rica, yo sé que somos uno de los que tiene que avanzar más en los procesos de permitir el tránsito ágil de mercaderías, de mercancías, de homologación de procesos. Pero ahí vemos también ejemplos concretos en esta materia, o lo hemos visto, por ejemplo, en el órgano que reúne a los cuerpos de emergencia centroamericanos. CEPREDENAC. Exacto. En este órgano no solo se comparte la información, se comparten las experiencias, se comparte inteligencia desarrollada por los países. Ahí hay beneficios muy concretos para la población de nuestros pueblos. Entonces creo que tenemos que partir en la integración desde lo concreto. Tengo que reconocer también que una de las cosas en la que, si bien en el propio origen de los acuerdos de Esquipulas y del SICA, que fortaleció la integración, tenía que ver con el diálogo político. El diálogo político no ha estado tan fortalecido en los años recientes, y eso es algo que tenemos que retomar con mayor fortaleza, porque entendemos como región. Tenemos que abrir canales en distintos niveles. Yo creo que el diálogo político lo tenemos que entender entre los gobiernos. El diálogo político lo tenemos que entender también entre nuestras sociedades civiles, entre nuestros empresariados. Creo que también en esto tenemos que tener paciencia, entender que vivimos momentos, uno muy complejo de la historia,
pero sé que lo que es la pandemia va a generar evidentemente una pospandemia. La pospandemia, que es un periodo por naturaleza de reconstrucción, de reactivación, debe convocarnos a trabajar juntos en esto. Por eso mencionaba el elemento de la nueva administración en los Estados Unidos. Es una administración que apuesta al multilateralismo y que apuesta a las relaciones regionales y a la diplomacia. En la medida de que nosotros como Centroamérica, nosotros como SICA, logremos posiciones comunes, tanto para coordinar como para defender nuestros intereses, podremos sacar mejores resultados en nuestra relación con, en este caso, con el socio de los Estados Unidos, pero poder hacerlo con otros socios, ya sea regionales o multilaterales. Creo que la pospandemia nos abre una oportunidad. Nosotros desde la presidencia de pro tempore de SICA, junto con el BESIE, estamos buscando que una iniciativa que hemos lanzado, que es el Fondo para Aliviar la Economía del COVID, tenga su plan piloto en Centroamérica. Es decir, que fondos muy económicos para el desarrollo, traídos de otras partes del mundo, vengan primero a Centroamérica para hacer ese piloto. ¿Bajo qué filosofía? De que no habrá una recuperación global mientras el mundo desarrollado y el mundo emergente no tengan una recuperación. Es decir, nada sirve que las economías de China, de Europa, Estados Unidos, de Canadá logren recuperarse si el resto del mundo está mal. Entonces, como somos un sistema integrado, que lo ha demostrado la pandemia, lo que pasa en una parte del mundo repercute en todas, necesitamos una solución en todas las partes del mundo. Y creemos que esa solución económica de manera innovadora la podemos impulsar primero aquí en Centroamérica como un ejemplo y que podamos ese ejemplo exportarlo a otras regiones del mundo. Presidente, ojalá esta iniciativa se pueda llevar a cabo el piloto en Centroamérica con muchísima fuerza. Y usted mencionaba el diálogo político. Y precisamente de estos ejemplos concretos, el 12 de marzo la OMS declaró el coronavirus como pandemia y al día siguiente los jefes de Estado y de Gobierno del SICA se reunieron para sacar la declaración de Centroamérica unida contra el coronavirus y de ahí surgió también el plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus. Fuimos la única región que logró articular también un plan regional del cual el 99% de las acciones están en marcha y tiene un alto porcentaje de cumplimiento. Presidente, en todo este trabajo que se ha tenido, y yo quiero aquí preguntarle también, se tuvo recientemente un diálogo con el secretario de Naciones Unidas para elevar precisamente el interés de la región ante la comunidad internacional. En efecto, Linda, esos son dos muy buenos ejemplos de cómo ante situaciones concretas que hemos enfrentado, tanto la pandemia como el diálogo con el secretario general, hemos acudido como región y eso nos hace más fuertes, más resilientes. Creo que son ejemplos de que nos convoca un interés superior que es el interés de todos nuestros pueblos. Ahora, creo importante que podamos seguir profundizando ese diálogo político. Es uno de nuestros objetivos también en la presidencia pro tempore de poder generar los canales, los lazos para que ese diálogo se vea fortalecido en los meses que vienen y que también podamos trasladar nuestra presidencia para que siga en ese mismo proceso una continuidad. Sé que ha sido una de las preocupaciones del secretario general del SICA, de don Vinicio Cerezo, la cual compartimos. Ciertamente nos ha tocado tiempos extraordinarios los que hemos vivido, pero también tengo esperanza de que en esos ejemplos como los que se activó el diálogo político frente al secretario general o cuando inició la pandemia podamos de manera conjunta hacer más cosas. Y hacer más cosas, presidente, yo creo que cuando uno por fuera piensa en Costa Rica, si tiene que pensar en un color, piensa en el color verde. Por todo el trabajo que ustedes han realizado
durante muchísimo tiempo. Y quizá, y le pregunto, si Centroamérica tiene una oportunidad en esta economía circular y pensando en otros términos de desarrollo, en el tema de los servicios ambientales, con ese contexto que dábamos anteriormente, ¿cómo podríamos explotar muchísimo más el tema de servicios ambientales en la región en el marco del proceso de integración? Bueno, yo creo que Centroamérica, como lo mencionabas, ya da servicios ambientales no solo a sus propios pobladores, sino al planeta entero. Que tengamos esa dimensión de biodiversidad del 12% significa que tenemos una librería en un terreno relativamente pequeño. Está una de las más grandes librerías del ADN y de la riqueza de la vida. Ya solo tener eso le da un servicio al planeta. No mencionando, o más bien adicionando, que tenemos la riqueza forestal en nuestra región, de especies, teniendo la riqueza de los océanos, porque nuestros países no solo son su territorio, o más bien la parte terrestre, nuestros países contribuyen de una manera muy importante en su territorio con los océanos. Y los océanos también tienen efectos positivos no solo para la biodiversidad, sino también para mitigar el cambio climático. Entonces tenemos mucho que ofrecer. También estas estrategias tienen más sentido en la medida de que las hagamos de manera conjunta. Y si a eso agregamos otros servicios, que yo me atrevería a decir que Centroamérica tiene el servicio cultural ancestral que ofrecer al mundo, porque en Centroamérica existen el legado, la memoria de lo que ha sido parte fundamental y fundacional de la propia humanidad. Eso son elementos que nosotros debemos poner en valor, no solo para nosotros, sino buscar poner en valor hacia el mundo entero. Nosotros somos los primeros que tenemos que reconocerlos en las lenguas, en las tradiciones, en las comidas, en los tratamientos, en la educación ancestral, en la riqueza arqueológica y antropológica. Poniendo eso en valor, eso es otro servicio que damos ya a la propia humanidad y que debemos poner en valor, es que se respete, pero también que se aprecie su valor en otras partes del mundo. Creo que eso es una tarea que tenemos conjunta y que cuando algo tenga el sello centroamericano, cobre ese valor completo de lo que estamos proponiendo al mundo. Presidente, y de hecho el Bicentenario, los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipula, los 30 del SICA, son una excelente oportunidad para agarrar esto de plataforma y vernos así hacia el futuro, porque como usted muy bien dice, primero es en casa. Primero tenemos nosotros que valorarlo para que puedan vernos y para creérnosla primero y que los demás lo puedan apreciar. Si yo le pregunto, presidente, ¿qué es lo que usted más aprecia? ¿Qué es lo que más le gusta de los vecinos de los países centroamericanos? ¿Qué mencionaría? Muchas cosas. En el caso de Guatemala me gusta mucho el sentido del humor, que lo comparto mucho. Compartí con muchos amigos, cuando trabajé fuera del país, tenía varios amigos guatemaltecos y tengo que decir que me hacían reír mucho. El sentido del humor me gustaba muchísimo. En el caso de El Salvador, tengo que decir que lo que me encanta es la comida. Más bien me he pasado cuando he comido salvadoreño, pero igual la gente es... con las pupusas, presidente. Exactamente, me encantan las pupusas. En Honduras tengo que decir que me encanta su fútbol. Les tengo hasta envidia porque hay equipos y jugadores que son formidables. Hay algunos que juegan en Costa Rica y que destacan muchísimo. Me encanta la elegancia de Belice. Me encanta su elegancia por también su tradición británica, pero tienen una elegancia que
que a mí siento que enriquecen muchísimo la diversidad, porque también algo de esa tradición afro la tenemos todos los países, sobre todo nuestras costas Caribe. Con Nicaragua, la historia y la literatura. Yo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta el propio Sergio Ramírez, son literatos que admiro muchísimo. Claro, esos compiten también con Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Pero sería volvernos a Guatemala, pero en Nicaragua la historia y la literatura son ciertamente hermosas. En Panamá tengo un tema personal, literalmente, porque mi hijo nació en Panamá, mi hijo es panameño. Mi hijo es panameño, entonces tengo un vínculo indisoluble de afecto con Panamá. Tengo un vínculo que es indisoluble. Y así siempre, mi hijo siempre tendrá las dos nacionalidades, siempre será panameño y siempre será costarricense. Y tengo que decir que con República Dominicana lo que me encanta es la alegría y la música. Los hermanos Rosario para mí es una de las músicas más alegres que siempre bromeo con ellos cuando veo a un dominicano, pero la música y esa alegría que contagia, y yo creo que es algo que es también muy centroamericano. Es muy particular en República Dominicana, pero es muy centroamericano. Cuando uno está fuera de nuestra región, en cualquier parte del mundo, no me refiero, pero puede ser en Asia, en Medio Oriente o en Europa o en el norte, la gente no es tan, diríamos aquí, no es tan apapachadora. Los centroamericanos somos muy cercanos, y eso es otro gran haber que nosotros tenemos para con el mundo. La gente cuando visita Centroamérica, eso es una de las cosas que le cambia, porque dice aquí la gente tiene algo, y eso es un haber de nuestros valores también culturales. Eso es una cosa muy bonita de nuestra región que tenemos que preservar. De hecho, presidente, por esa alegría que yo coincido totalmente con usted, cuando pienso en Centroamérica me sale la sonrisa, yo pienso en algo alegre. Le cuento que estamos buscando una canción para Centroamérica, de hecho, en el marco del Bicentenario y de estas conmemoraciones de la paz, de la integración. Hemos lanzado un concurso para que la gente envíe sus propuestas de una canción para Centroamérica y República Dominicana que nos identifique, que nos haga bailar, que la podamos pedir en la radio y que nos diga, eso somos esa alegría, esas culturas vivas que usted también mencionaba. ¿A qué suena Centroamérica? Estamos buscando una canción que represente e integre a la región. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Todos somos Centroamérica. Ponle letra, música y mucho sentimiento a la integración. Compone y graba una canción para Centroamérica y República Dominicana. Hay $15,000 en premios. En 2021, conmemoramos el Bicentenario de la Independencia, los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Es momento de tener una canción para la región. Tienes hasta el 31 de marzo. Busca las bases en www.sica.int, una iniciativa de la Secretaría General del SICA con el apoyo de la Unión Europea. Sistema de la Integración Centroamericana SICA, porque juntos somos más fuertes. ¡Involúcrate! Y mire qué interesante todo lo que dijo de cada uno de los países, porque cuando uno ya lo piensa despacio, la verdad es que somos más similares de lo que pensamos, tenemos menos diferencias de lo que pensamos. Un amigo decía el otro día que probablemente Europa tiene que explicarle a sus ciudadanos por qué se integran, ¿no? Con tantas diferencias de idioma, culturales, una historia también diferente en muchos aspectos, pero los centroamericanos quizá tengamos que explicarle a la gente por qué nos tardamos tanto. ¿Por qué nos tardamos tanto, presidente? Bueno, creo que parte es porque nuestras nacionalidades más bien se reafirmaron en la diferenciación. Lo primero que había que hacer hace 200 años, cuando inicia
cuando inicia la independencia, era construir quiénes somos. Entonces cada estado se construyó, cada nacionalidad se construyó en, bueno, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Y eso fue un proceso que nos ha tomado a muchos estos 200 años. Pero cuando miramos atrás, en efecto, nosotros pues nos podemos hablar de manera similar, con cercanía, pero creo que el elemento fundamental, mi hipótesis, es la integración centroamericana se va a profundizar en tanto sus beneficios sean cada vez más palpables a la gente. La gente los pueda percibir que esto es un beneficio de la integración. Creo que hay cosas que se pueden profundizar, por ejemplo, lo que es temas de transporte. Porque la gente, nuestros países tienen una gran movilidad entre países. En la medida que esos procesos los mejoremos, sea terrestre, marítimo, aéreo, vamos a sentir ese beneficio directo. Y lo digo sabiendo que hay veces que hay un montón de tramitología y burocracia que tenemos que sobrepasar para llegar a esos beneficios. Pero eso ya lo siente la gente. Recuerdo recientemente que por un tema igual burocrático, pero de competencia y de mercado, se logró que la tarifa que se cobraba de avión de San José a Guatemala tuviera una reducción. Y recuerdo muchísimas personas con mucha alegría viajando a Guatemala porque estaba ahí nomás. Se sintieron cerca, convocados y descubrieron toda aquella belleza y eso nos acerca. Otras cosas que podemos también acercarnos mucho tiene que ver con retomar los acercamientos académicos con mucha fortaleza. Así como en Europa se tiene lo que se llama el Erasmus, que es hacer un semestre o un periodo en otro país, eso también nos ayudaría a acercarnos. Y creo que eso es algo que deberíamos fomentar de manera económica, porque esos intercambios lo puedan lograr. Yo he tenido la experiencia de personas que han estudiado, por ejemplo, en Costa Rica, ya sea en la Universidad para la Paz o en la EARTH o en el CATIE o en el propio INCAE, sea o en Costa Rica o en Nicaragua, que esa vinculación hace que se creen vínculos entre los países. Y eso son cosas que tenemos que facilitar, fomentar, profundizar. Pero vuelvo a mi hipótesis, nuestra fortaleza en la integración está en la medida de que lo que logremos, la gente lo perciba. La gente diga, bueno, esto es un producto de que seamos una comunidad. Creo que así lo ven. El ejemplo de referencia son los europeos. Ellos tienen su propia moneda, ellos lo ven en su moneda o lo ven en sus fronteras, lo ven como bloque cuando tienen que tomar posiciones multilaterales o lo ven en los paquetes económicos que hacen para dar alivio. También lo ven en cosas que a veces perciben negativas de la propia integración, pero lo perciben en sus vidas. Ese es el nivel de relevancia que tenemos que llevar. Todavía estamos en los ámbitos muy de lo nacional. Tenemos que hacer que el ámbito de la nacional pueda convivir con el ámbito de la integración sin que sintamos que hay una rivalidad, sino una complementariedad y que nos trae a todos algo, un beneficio. De hecho, presidente, por lo que usted menciona, a mí uno de los ejemplos que se me hacen más gráficos para darnos cuenta que la integración ya es parte de nuestras vidas es cuando nos levantamos en las mañanas y encendemos la luz. Esos 1.800 kilómetros de interconexión eléctrica, en realidad no sabemos de dónde necesariamente nos está llegando la energía, porque esa interconexión que tenemos, que es real, que existe, que además creó no solo la interconexión y que ahora tenemos el servicio pues más garantizado y nos llega energía de toda la región, sino que también creó el primer mercado en América Latina en materia energética. Entonces, todo lo que usted menciona que en la Secretaría General el presidente Cerezo ha dado por llamar impostergables de la integración, la buena noticia es que no se empieza de cero. Por ejemplo, en todo lo de conectividad, de toda la infraestructura que le hace falta a la región, la política marco de movilidad y logística que ustedes aprobaron, los jefes de Estado y de Gobierno, está avanzando con el Banco Centroamericano y con algunos socios en ese plan maestro para determinar
cuáles van a ser y en dónde van a estar esas obras de infraestructura que permitan esa conectividad en la región. Y como usted muy bien decía, no se puede amar y defender lo que no se conoce, ¿no? Y cuántos guatemaltecos quizá han ido a República Dominicana, o pues hondureños a Costa Rica, o costarricenses a El Salvador. Esa conexión entre la gente que usted menciona, presidente. No, en efecto, y creo que casualmente el plan de transporte, por ejemplo, sé que el BESIE está trabajando en las conexiones o explorar las conexiones ferroviarias para toda Centroamérica, lo cual sería algo que nos acercaría aún más y a costos tanto en carga como en transporte de personas de una forma mucho más ágil, más económica. Sé que tenemos una agenda importante en materia portuaria. Con Costa Rica hemos trabajado intensamente con El Salvador y esperamos muy próximamente que haya la interconexión vía ferry. En fin, hay toda una materia. Nosotros en lo que es nuestro espacio de fronteras esperamos para mayo o abril del 2022 de renovar los puestos fronterizos tanto con Panamá como con Nicaragua, para que el tránsito entre las fronteras sea mucho más ágil, mucho más moderno. El próximo mes, junto al presidente Cortizo de Panamá, estaremos inaugurando el puente binacional de Zixaola, entre el Caribe de Costa Rica y Panamá, un puente también apoyado por México, y que es una obra binacional que nos acerca más. Entonces hay muchos ejemplos, pero como decías bien, uno no puede amar lo que no conoce y necesitamos poner en valor. Muchas veces lo que es el mercado eléctrico centroamericano no es algo que sea del conocimiento centroamericano, es algo que es del disfrute centroamericano. También, por ejemplo, lo que es la materia fitosanitaria. Ahí hay un trabajo conjunto que es muy importante para la protección de la salud en la región, pero no lo hemos tomado como un bien común, lo damos por sentado. Entonces, muchas de estas cosas que son beneficios de esa integración, tenemos que irlos traduciendo, irlos compartiendo. También la parte histórica, cultural. Yo recuerdo que el caso de mi abuela, ella era capaz de cantar todos los himnos de toda Centroamérica, lo cual a mí me parecía impresionante. Y ella recordaba que eso era algo de lo que enseñaban en la escuela en su tiempo. O en septiembre, lo cual aún se hace, izar las banderas de todos los países. Bueno, esas son cosas que necesitamos poner en valor para que lo que somos siga siendo y sea más, que ayude a las personas, y que siempre vamos a ser vecinos por una realidad geográfica y cultural, que hagamos lo mejor de eso. Búscanos en Spotify como Integración en Acción con el SICA y escucha todos los podcasts que tenemos para ti. Hemos estado hablando de los hitos, ¿no? El Bicentenario, los 35 de Esquipula, los 30 del SICA, y en medio de una pandemia, la cual todavía estamos atravesando, aquí podríamos hablar muchísimo del tema de vacunación, del tema de recuperación económica, pero ¿qué tal si le pregunto, presidente, cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro? ¿Lo ve con optimismo? ¿Lo ve con esperanza? ¿Cuáles cree que deberían ser en el corto y en el mediano plazo esas posiciones conjuntas que Centroamérica y República Dominicana en el marco del SICA puedan adoptar para, como usted decía, pues ser punta de lanza, ¿no? De propuestas innovadoras y de mucha avanzada para el desarrollo de la región, y que para que la humanidad tampoco se permita retroceder en algunos temas? ¿Cuáles serían esos tópicos que usted mencionaría? Yo tengo que decir, veo un futuro con un optimismo realista porque el futuro el presente no van a ser fáciles. No hay un presente y no habrá un futuro fácil, sea por los retos del cambio climático, sea por
por el avance propio de la humanidad, los retos tecnológicos, la desigualdad. No hay un futuro que sea sencillo. Todos los futuros posibles de prosperidad, por ellos hay que luchar. Es decir, hay que trabajar mucho. Entonces, el optimismo está en tener una ruta clara y trabajar mucho. ¿Dónde veo yo que tienen que ser prioridades que para mí lo son en el caso de Costa Rica y sugeriría son cosas prioritarias en el caso de nuestros pueblos centroamericanos? La educación es uno esencial, una educación de calidad, que todas las personas en todos los rincones tengan una buena calidad de educación, porque la educación es para la vida, la educación es para el trabajo, la educación es para ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Eso es central y es esencial, poner un gran acento en la educación de todas y todos, y eso es un gran reto. Yo creo que, como dicen, lo mejor que uno le puede heredar a un hijo, más que mucho dinero o más que cualquier cosa, es una buena educación y valores, porque así se puede valer por sí mismo. Yo creo que eso es un trabajo que es esencial, y hoy una buena educación pasa por valores, pasa por tecnología, pasa por adaptación, pasa por temas hasta de salud mental, que es una de las grandes problemáticas que vivimos en la humanidad en el siglo XXI, pasa por ser mejores personas, mejores ciudadanos, más empáticos, más abiertos, más respetuosos, en fin, eso puede hacer una región mejor. El tema climático, esencialmente, por los riesgos de los que hemos hablado, tiene que estar en nuestras agendas. No hay un futuro compartido en la medida que ignoremos un tema que literalmente arrastra a nuestras poblaciones, sea por la inundación, sea por la sequía, sea por tantas otras calamidades. Tiene que haber un futuro compartido que encara el tema del cambio climático. Y creo que en esto tenemos que trabajar unidas y unidos en el fortalecimiento de nuestras instituciones, las instituciones que hacen que los estados sean viables, las instituciones de la división de los poderes, que cada poder tenga un funcionamiento, que tengamos garantías institucionales. Creo que, por ejemplo, tenemos que trabajar como región en conjunto con República Dominicana para ayudar en temas como los de Haití, por ejemplo. Si Haití es un tema que es esencial en la política de República Dominicana por ser su vecino, tiene que ser un tema esencial para Centroamérica. Además, porque en los temas migratorios hay decenas de cientos de haitianos que cruzan nuestras fronteras terrestres de sur a norte todos los años en busca de los Estados Unidos. Ahí hay un tema que nos une y que no necesariamente hemos abordado. Entonces creo que los temas institucionales, el fortalecimiento institucional de nuestros países, de nuestros regímenes políticos, de nuestras democracias, es esencial para que como región tengamos éxito. Y creo que tenemos que fortalecernos los unos a los otros en esa materia. Aquí nadie se salva hasta que todos se salven, presidente. Nadie está a salvo si no lo estamos todos. Presidente, mire qué interesante ha estado. Yo ya casi llegamos a la hora de la entrevista y no quiero dejar de hacerle una pregunta que puede ser incluso más personal. Usted llegó a la presidencia, que es el más alto honor que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana en un país antes de los 40 años. El más del 35% de la población en Centroamérica tiene menos de 35 años. ¿Cuál es el reto más importante que ha tenido que enfrentar en ese periodo? ¿Y qué le diría a los jóvenes que están sin duda viendo esta entrevista y que, por cierto, en el marco del SICA Joven se han vinculado muchísimo más a la integración a través de la ciencia, de la innovación, de los programas espaciales, de muchas iniciativas que les han dado una plataforma para poder mostrar sus propuestas? Pero ¿usted qué les diría? ¿Cuál es el momento más difícil o la circunstancia más difícil que le ha tocado enfrentar? ¿Y qué le diría a la juventud que está escuchando y viendo este programa? Bueno, yo creo que toda la presidencia ha sido el reto más grande. Yo en el 2018, cuando llegué a la presidencia, afrontamos una situación prácticamente de crisis fiscal que tuvimos que resolver en meses.
y la logramos resolver. Y yo en ese momento pensé que era lo más difícil que me había tocado experimentar. Pero inmediatamente después tuvimos que afrontar una pandemia, como lo estamos viendo ahora, y yo pensé que eso era lo que me iba a ser más difícil de afrontar. Y a raíz de la pandemia ahora tenemos que sacar adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para mantener la estabilidad del país económica, y al mismo tiempo que todas las otras áreas de ambiente, de educación, de infraestructura, de política social contra la pobreza tienen que seguir fluyendo en un momento donde se tiene que pasar un acuerdo con el Fondo Monetario teniendo minoría en el Congreso. Yo gobierno un país en el que tengo solo 10 diputados de 57 de una fracción oficialista. Entonces requiere mucho diálogo y muchos acuerdos. No significa que no se pueda, sí se puede, pero requiere mucha conversación. Entonces, digamos que ha sido reto tras reto, pero yo lo que le diría a los chicos y chicas de nuestra querida región es: 1, que no dejen de soñar; 2, que no pierdan la esperanza, que tengan valor y coraje, porque cuando se trabaja de corazón, cuando uno es fiel a uno mismo, cuando se hacen las cosas con amor y cuando se ama lo que se hace, no hay manera de perder. Y cuando uno lucha por lo que uno ama, nunca va a perder, aún sea que no logre la meta que quería. Si uno está convencido de lo que está haciendo y lo hace por amor, no hay forma de que sea derrotado, no lo hay. Pero hay que trabajar, hay que tener disciplina, hay que tener un compromiso con uno mismo, con las demás personas y con lo que uno hace. Esa es la única ruta para que las cosas estén bien. Y más allá, independientemente de temas de plata o temas de otras consideraciones, creo que conocerse y serse fiel a uno mismo y hacer lo que uno cree es la mejor forma de no perderse. Y cuando uno sienta angustia o desesperación, o incluso cuando uno no sepa qué quiere hacer uno con su vida, lo mejor, aunque parezca irónico, es escucharse uno mismo en silencio, ¿no? y examinarse uno mismo. Y ahí está la respuesta. En el propio corazón está la respuesta de las decisiones que uno toma. Presidente, y con este mensaje inspirador además que usted nos da, vamos a poner fin a esta edición de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana, no sin antes agradecerle, presidente, su tiempo, su compromiso con la región y desear, por supuesto, todo el éxito a la presidencia pro tempore de Costa Rica en este semestre, en este año bicentenario, en este año de los 35 años del Acuerdo de Paz de Esquipulas y el 30 aniversario del propio sistema de integración. Presidente, muchísimas gracias, muchos éxitos también en la conducción nacional en Costa Rica. Vamos a tener otras oportunidades de conversar con usted y le dejo unas palabras finales para que pueda usted mismo despedirse de la audiencia. Muchas gracias, Olinda, y muchas gracias a las personas que han visto este espacio, y enviarles un saludo y un gran abrazo afectuoso acá desde Costa Rica, sabiendo que juntos somos más, juntos podemos salir adelante, que compartimos historia, compartimos tantas cosas, y si nos lo proponemos y trabajamos juntas y juntos, compartimos futuro y futuro prometedor. Así que saquemos la tarea adelante. Un gran saludo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Carlos Alvarado de Costa Rica. Muchos éxitos en este ejercicio de la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, del SICA. Ha sido un espacio muy interesante. Gracias por recordarnos que juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias también al secretario general del SICA, al presidente Vinicio Cerezo, que nos daba esas palabras también muy inspiradoras como parte introductoria de esta edición del SICA al aire. Y por supuesto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han hecho el honor de acompañarnos desde cualquier lugar del planeta, interesados
en el desarrollo y en el futuro de la región centroamericana. Les invitamos a que estén pendientes y que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de SICA al Aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Nos vemos muy pronto.